Y ya les comparto la pantalla. Me dicen si me escuchan bien y si pueden ver la pantalla también. Daniel, ¿todo en orden? Sí, está bien, pero Excelente, excelente. ¿Y se escucha bien? Sí. sí, sí, Ok, excelente. Bueno, vamos a continuar con el tema de diseño de controladores con el LGR en tiempo continuo, porque también más adelante hay una parte en tiempo discreto. Entonces, ya en las lecciones anteriores habíamos visto dos ejemplos. Estos dos primeros, este era el ejemplo que yo llamé el segundo, este el tercero, y nos queda el cuarto y el quinto. Entonces, en la clase de hoy, la idea es terminar este par de ejemplos para ya luego empezar a estudiar cómo funciona el LGR, pero desde el punto de vista discreto. También más tarde, seguramente en la noche, voy a dejar la última tarea del curso que está relacionada con este tema. También ahí para que lo tengan presente. Entonces, vamos a empezar con este ejercicio que, como les dije, sería el número 2, 3, sería el número 4. Entonces, dice lo siguiente. Eh, utilizar el diseño LGR para el sistema realimentado simple con un proceso modelado por PDS. Vean que PDS tiene un polo en -4. Es un sistema un poco distinto a los anteriores porque si ustedes factorizan esto van a observar que hay dos polos complejos conjugados, dos polos que se ubican en -2 más -2J, ¿de acuerdo? Y eso le da una peculiaridad a la hora de trabajarlo a este ejemplo. Entonces dice así, determine los parámetros del controlador de la familia PID que sea más simple. Empezamos por el P, luego el PD, luego el PI, luego el PID, tal que la respuesta del sistema de control a un cambio tipo escalón en el valor deseado tenga. Entonces, nos piden un tiempo de asentamiento al 2% igual a 2 segundos y que la respuesta a un cambio escalón en la referencia tenga un error permanente del 20%. Entonces, como ustedes podrán notar, solamente nos dan dos especificaciones. Hay una que no nos dan, que es la del sobrepaso máximo. Entonces, ¿qué hace uno en este tipo de escenarios? Lo que no se puede hacer es suponer que, por ejemplo, el sobrepaso máximo es 0, o suponer que es 10%, o suponer que es un 15%. Porque cuando uno supone un dato, ya está restringiendo un poco la solución del ejercicio. Entonces, lo que hay que hacer es trabajarlo simplemente considerando las dos especificaciones que nos dan. No podemos suponer ningún sobrepaso. Por otro lado, dice acá, justifique la selección del controlador y obtenga los valores de las especificaciones de diseño para todos aquellos controladores analizados, el seleccionado y los más simples. ¿De acuerdo? Entonces, hay que hallar las especificaciones del que cumple todas y también si uno descarta alguno, que es más sencillo, entonces hay que dar los valores de las especificaciones también para ese controlador que se descartó. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar copiando como los datos del ejercicio. Entonces voy a copiarlos por acá. Entonces, como les dije, ese sería el ejercicio siguiendo con la numeración. El ejercicio número 4. Entonces voy a ponerlo por acá. Ejercicio número 4. Y entonces lo que nos da era una planta que tenía esta forma. 4 entre s más 4 sobre s a la 2 más 4s más 8. Y por acá voy a anotar las especificaciones. Especificaciones. Y entonces nos daban lo siguiente. Un tiempo de asentamiento al 2% que era igual a, creo que eran 2 segundos. Vamos a ver. 2 segundos, correcto. Y la otra que nos daban era un error permanente en servocontrol ante una entrada tipo escalón del 20%. Vamos a verificar. Correcto, del 20%.
Ajá, buenísimo. Entonces, vean que yo les había dicho que es bueno cuando a uno le dan este tipo de ejercicios saber en cuál de los tres escenarios típicos hay que resolverlo. Y recordemos cuáles eran los tres escenarios típicos. Sistema de primer orden, sistema de segundo orden que sea críticamente amortiguado o sistema de segundo orden que sea subamortiguado. Entonces, ¿alguien podría decirme en cuál de esos tres escenarios estamos? Por ejemplo, Joseph, ¿podrías decirme en cuál de esos tres escenarios de lazo cerrado estaríamos diseñando? ¿Se puede saber de momento o no? ¿O Joan? ¿O Montserrat? De ahí yo diría que no se podría saber, ¿no? Sí, digamos que de momento no podríamos saberlo, ¿verdad? De momento no. Entonces, por ejemplo, ¿por qué no? Porque no nos dicen nada del sobrepaso y no podemos suponerlo. Recuerden que para el tiempo de asentamiento hay una fórmula específica a cada escenario. Así es un primer orden, el sistema de lazo cerrado, así es de si es críticamente amortiguado o así es subamortiguado. Entonces no podríamos todavía sacar nada de esta primera especificación porque no podemos saberlo. Entonces, lo primero que habría que hacer es empezar a analizar cada caso, empezando por el más simple. Entonces, por el controlador más simple. Entonces, el caso uno sería considerar que CDS es KP, un controlador puramente proporcional. Y por lo tanto, ya podemos calcular la función de lazo abierto, que es C por P, que sería 4KP entre S más 4 por S a la 2 más 4S más 8. ¿De acuerdo? Lo que hay que tener en mente es que esos polos se pueden factorizar, ¿verdad? Voy a ponerlo por aquí. Esto sería 4KP entre S más 4. Y aquí yo tendría S menos 2 más 2J. Y el otro polo se ubicaría en menos 2 menos 2J. ¿De acuerdo? Ahí lo factoricé para tener en mente que hay polos complejos conjugados. Pregunta, Daniel Sanz. Si aquí a lazo abierto tenemos tres polos, en el LGR, ¿cuántas ramas habrían? Tres también. Tres. Ajá, excelente. Y si yo te pido, indícame en cuál de los tres escenarios de diseño que hemos visto tendríamos que analizar el sistema, ¿qué me dirías? Si yo te dijera, entonces, ¿en qué escenario nos ubicaríamos? Primer orden, críticamente amortiguado, subamortiguado, ¿qué me dirías? Y como el controlador es puramente proporcional, entonces no estamos como cancelando nada. Entonces tendría que ser, al tener, digamos, los polos complejos conjugados, subamortiguado. Ajá, bueno, digamos que está parcialmente bien, pero recuerda que los tres escenarios típicos de diseño, primer orden, solo tiene un polo. Críticamente amortiguado, dos polos. Subamortiguado también tiene dos polos. Aquí ya tenemos tres polos. La respuesta, si uno hace la respuesta al escalón, sí da del tipo subamortiguado. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros a lazo cerrado, a lo sumo, queremos dos polos. Entonces, lo que podríamos decir es que no podemos analizar este caso bajo las condiciones de diseño vistas en clase. ¿Por qué? Porque no tenemos fórmulas para tiempos de asentamiento para un sistema de tercer orden, aunque tenga oscilaciones que se van a amortiguar con el tiempo. Entonces, por eso, este primer caso se descartaría y no podríamos calcular las especificaciones, porque tendríamos tres polos de lazo cerrado y a lo sumo diseñamos para sistemas de orden 2. Entonces, para que no
se les olvide, lo voy a anotar por acá. Entonces, aquí se tendrían 3 polos de lazo cerrado. Y por ende, no se trabajaría en alguno de los 3 casos de diseño vistos en clase. Entonces, vistos en clase. Entonces, ya solo por eso ya podemos descartar ese primer caso, ¿de acuerdo? Entonces, avanzamos un poco más y llegamos al caso 02. ¿Qué es el caso 02? El siguiente controlador un poco más complejo, que sería un controlador de tipo proporcional derivativo. Entonces sería Kp por Td por S más 1. Este es el controlador. Ya sabiendo que ese es el controlador, entonces podemos montar la función de lazo abierto. La función de lazo abierto sería 4Kp por Td S más 1 entre S más 4 sobre S a la 2 más 4S más 8. Entonces, Daniel Valverde, ¿cuál es la ventaja ahora de tener un controlador proporcional derivativo? ¿Cuál sería la ventaja? Mm, ¿Qué ganamos respecto al caso anterior? Le respondí más rápido, era. Mm, pero recuerda, ¿cuál fue el problema que tuvimos con el controlador proporcional? Que teníamos 3 polos de lazo cerrado. ¿Qué ganamos ahora con este caso 2? Le Francés. agrego un cero. Ajá, ajá, Mario, ¿y qué hacemos con ese cero? Puede eliminar un polo si Ujú, fuera el caso correcto. que el tiempo directivo sea igual a uno. Ajá, muy bien. Entonces, como dijo Mario, lo que ganamos es que podemos usar este cero para cancelar este polo real. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que a lazo abierto solamente vamos a tener 2 polos y por lo tanto eso a lazo cerrado va a generar 2 polos y por lo tanto ya podemos analizar el sistema en alguno de los 3 escenarios. Como quedan 2 polos, habrían 2 opciones, o que el sistema sea críticamente amortiguado o que sea subamortiguado. Entonces, lo que ganamos es que con ese cero podemos bajar el orden del sistema y trabajar en alguno de los 3 escenarios de diseño que vemos en clase. Entonces, ¿qué hay que hacer para poder cancelar este cero con este polo? ¿Qué habría que hacer? Mario. Bueno, multiplicar el 4 por lo que está dentro del paréntesis. Y después de Bueno, eso, tal vez hacer lo... TD. Bueno, sí. Sí, no, no, que lo más sencillo tal vez sería sacar el TD, ¿verdad? Factor común. Bueno, sí. Sí, porque igual para dibujar el LGR siempre ocupamos que los polos y los ceros estén de la forma S más algo. Entonces, STD es bueno sacarlo. Entonces me va a quedar 4Kp por TD por S más 1 sobre TD entre S más 4 por S a la 2 más 4S más 8. Y entonces de aquí observamos que puedo cancelar este con este. Y si yo hago esa cancelación, ¿qué implica? Que 1 sobre TD va a ser igual a 4. O sea que TD va a ser igual a 0.25 y como estamos en unidades de segundos, sería 0.25 segundos. O sea, ya diseñamos el primer parámetro del controlador haciendo esa cancelación. Y entonces, simplificando la función de lazo abierto,
Vean que aquí me queda 4 por TD, pero como TD dio 0.25, 4 por TD va a dar 1. Entonces, al final eso me va a quedar Kp entre S a la 2 más 4S más 8. Y recuerden que a ese K que queda en el numerador era lo que yo llamaba el K total. El K total entre S a la 2 más 4S más 8. Donde el K total para efectos nuestros va a ser igual a Kp. ¿De acuerdo? Ahora, Ramsés, ¿cuál sería el siguiente paso dentro del análisis? ¿Cuál crees que sería el siguiente paso? O'Brien, Brandon, ¿cuál sería el siguiente paso? Sería sacar los polos, ¿no? Sería dibujar el LGR, ¿verdad? Ese sería el siguiente paso, dibujar el LGR. Entonces, dibujemos el LGR para analizar las posibles soluciones. Recordando siempre poner los rótulos a los ejes. Entonces, lo que sabemos es que hay un par de polos complejos conjugados. Uno está por aquí, el otro está por aquí. Sabemos que están en menos 2 más menos 2J. Aquí vale menos 2. Y aquí también tenemos menos 2. Buenísimo. Entonces, ¿cómo dibujamos el LGR? Sabemos que en este caso, por simetría, con el eje real, bueno, que hay que mantener una simetría, perdón, respecto al eje real. Si aplicamos la regla 4, vemos que hay un número par de singularidades, entonces no hay nada que pertenezca al eje real que forma parte del LGR. Y entonces lo que va a pasar es que una rama se va al infinito, porque tampoco hay ceros de lazo abierto donde terminen las ramas, y la otra también se va al infinito. Y se van de forma simétrica respecto al eje real. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo primero, dibujar el LGR. Nos va a quedar así. Ahora sí, revisemos pensemos que tenemos este LGR, ¿verdad? De orden 2. Daniel Sáenz. Ahora sí, volviendo aquí, podríamos intuir en cuál de los tres casos de diseño estaríamos. Primer orden, subamortiguado o críticamente amortiguado. Dice como, digamos, nunca los polos van a tocar el eje real. Entonces, dice ahora sí sería subamortiguado, digamos. Subamortiguado, ¿verdad? Excelente. La única opción es, como los polos de lazo cerrado siempre son complejos conjugados, la única opción es que el sistema sea subamortiguado. Y eso lo vemos desde el LGR. Entonces, si vamos a diseñar para un sistema subamortiguado, y al puro inicio nos decían, bueno, si ocupa un tiempo de asentamiento al 2% igual a 2 segundos, entonces ya podemos saber cuál es la fórmula que hay que usar. Tiempo de asentamiento al 2% para un sistema subamortiguado, sin tiempo muerto, sería 4 sobre chi omega n. Y eso tiene que ser igual a 2. Por lo tanto, chi omega n tiene que ser igual a 2, haciendo el despeje matemático. O sea, que aquí en el dibujito podríamos trazar la línea vertical que define la especificación del tiempo de asentamiento. Aquí voy a trazar la punteada que va a estar sobre chi omega n igual a 2. Pasamos justo encima del LGR. Entonces, esta sería la línea del chi omega n igual a 2, que define la especificación del tiempo de asentamiento. Entonces, ¿se cumple el tiempo de asentamiento? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Se cumple o no se cumple? Mario, ¿se cumple o no se cumple? Viendo el LGR. Sí se cumple. Sí se cumple, ¿verdad? Porque los polos de lazo cerrado
están justo sobre la línea de la igualdad de la especificación. Entonces sí se cumple. Buenísimo. Entonces, sí se cumple. ¿Qué especificación nos queda analizar? La del error permanente. Entonces, recuerden ustedes que el error permanente sí depende de la ganancia proporcional del controlador. Entonces, casualmente, para este controlador PD, vean que ya diseñamos el tiempo derivativo, pero nos falta todavía la ganancia proporcional. Entonces, para esa especificación restante del error permanente igual al 20%, para esa, tomando en cuenta esa especificación, es que vamos a diseñar el error, perdón, que vamos a usar la ganancia proporcional. Entonces, ¿qué vamos a hacer? De aplicar el teorema del valor final. Entonces, por el teorema del valor final, ¿verdad? Yo puedo calcular el error permanente en servocontrol. Y ese error permanente en servocontrol, ya ustedes saben que es el límite cuando S tiende a 0 de S por EDS, que es igual al límite cuando S tiende a 0 de S por 1 entre 1 más CDS por PDS por RDS, la referencia. Y esto es igual al límite cuando S tiende a 0 de S por 1 entre 1 más, y esto de aquí que era C por P, es esta función de lazo abierto. Entonces sería 1 más K total entre S a la 2 más 4S más 8 por RDS. Entonces vamos a suponer que de RDS es un valor genérico, un cambio genérico en la referencia, y como es de tipo escalón, sería delta R entre S. Entonces de aquí ustedes pueden observar que se cancela esta S con esta S y que yo puedo simplificar un poquito más y que esto me quedaría, que esto sería igual a, ya evaluando en S igual a 0, 1 entre 1 más el K total entre 8 por delta R. Y nos decían que la especificación del error permanente tenía que ser igual al 20%, o sea que eso tiene que ser igual a 0,2 por delta R. Recuerden que los porcentajes son respecto al cambio en la entrada, o sea 0,2 por delta R. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Que se nos cancela delta R con delta R y entonces ya podemos despejar cuánto es el K total. Entonces, despejando, 1 sería igual a 0,2 más 0,2 KT entre 8. Y entonces el K total, siendo el despeje matemático, sería 0,8 por 8 entre 0,2. Y si ustedes hacen esa operación, esto me daría 4 por 8, 32. Pero de aquí arriba habíamos dicho que el K total era igual a KP. O sea que esto sería igual a KP, nuestro parámetro del control. Entonces vean qué bonito. ¿Por qué? Porque con un controlador proporcional derivativo podemos cumplir tanto la especificación del error permanente como la del tiempo de asentamiento. ¿Estamos bien o hay alguna duda? ¿Estamos bien? Joan, Brandon, ¿cómo Estamos bien, van? profe. Todo bien. Excelente, excelente. Entonces vean que fue un ejercicio ahí bastante sencillo. Nos faltó algo para analizar. Revisemos a ver. ¿Qué decía el ejemplo? Dice, justifique la selección del controlador y obtenga los valores de las especificaciones de diseño para todos aquellos controladores analizados. Ya sabemos que el PD cumplía ambas, tiempo de asentamiento, error permanente,
Y el controlador proporcional no lo podíamos analizar porque generaba 3 polos de lazo cerrado. Y a lo sumo tenemos fórmulas para sistemas de orden 2. A lo sumo. Entonces, buenísimo. Vean que ya ese sería el ejercicio 4, que fue relativamente corto. Ahora vamos a empezar con el ejercicio 5. Entonces, agregar aquí una página. Ajá, y vamos con el ejercicio 5. Entonces, voy a anotarlo por acá. El ejemplo 5. Y vamos a leerlo. Entonces, ¿qué dice el ejemplo 5? Dice así: utilizar el diseño LGR para el sistema realimentado simple o para diseñar un sistema realimentado simple con un proceso modelado por PDS. Vean que es exactamente el mismo proceso. Tenemos un polo en -4, tenemos un par de polos complejos conjugados en -2 más -2J. Y nos dicen lo siguiente: determine los parámetros del controlador de la familia PID que sea más simple. Empezamos por el P, luego el PD, luego el PI, luego el PID, tal que la respuesta del sistema de control a un cambio tipo escalón en el valor deseado tenga sobrepaso máximo del 10%, un tiempo de asentamiento al 2% menor o igual a 2 segundos, y que la respuesta a un cambio escalón en la referencia tenga error permanente 0. Entonces, ¿qué observamos aquí? Que en este ejercicio sí cambian las especificaciones. Ahora ya nos dan un sobrepaso máximo. La especificación del tiempo de asentamiento tiene una desigualdad y además nos piden error permanente 0 ante un cambio escalón en la referencia. Dice por acá: justifique la selección del controlador y obtenga los valores de las especificaciones de diseño para todos aquellos controladores analizados, el seleccionado y los más simples. Entonces vamos a trabajar con este ejercicio. Entonces lo que nos dicen, ¿verdad? Es que tenemos la misma planta, 4 entre S más 4 sobre S a la 2 más 4S más 8. ¿De acuerdo? Es la misma planta. Y las especificaciones que nos dan, voy a anotarlas por acá. Entonces nos dan las siguientes: tiempo de asentamiento al 2% menor o igual a 2 segundos. Nos dan un sobrepaso máximo del 10%. Y nos dicen que el error permanente ante un cambio escalón en la referencia tiene que ser del 0%. Y nos dicen, vaya analizando cada controlador e incluso los más simples que descarte, para esos tiene que decir cuál es el valor de las especificaciones que se cumplen. ¿De acuerdo? Entonces, viendo estas especificaciones, podríamos saber en qué caso de diseño trabajar o no. Daniel Sáenz Mm, o Mario. Se pueden, creo que, descartar el P y el PD. Ajá, pero lo que te estoy preguntando es, recuerda que hay 3 diseños de lazo cerrado a los que queremos llegar. Primer orden, subamortiguado, críticamente amortiguado. ¿En cuál de esos deberíamos trabajar la solución final? Mm, críticamente amortiguado. No. Recuerde que un sistema críticamente amortiguado tiene un sobrepaso nulo. De los Entonces 3 sería eso, subamortiguado. subamortiguado, ¿verdad? ¿Y por qué sabemos eso? Por el sobrepaso, ¿verdad? Sistema subamortiguado. ¿Por qué lo sabemos? Porque ya nos dan un sobrepaso máximo. ¿De acuerdo? Entonces podríamos empezar a trabajar un poquito con estas especificaciones. Por ejemplo, con el sobrepaso máximo, calcular los ángulos SIT, porque ya sabemos que vamos para ese caso. Vean que en primer orden y críticamente amortiguado, de ahí el zeta vale 0, porque los polos van a estar sobre el eje real, entonces no hace falta calcular un zeta. Entonces, de esa especificación, ¿verdad? Del MPN,
el MPN es igual a 100 por E a la menos chi por pi entre raíz de 1 menos chi al cuadrado. Y esto tiene que ser igual a 10. Entonces, vean que de aquí podríamos despejar el chi. Yo ambos. 0.59, Bueno, Mario lo 51. tiene. ¿Cuánto te Sí, dio? ya. ¿Cero? 0.591. Buenísimo, excelente. Entonces nos dio eso. Y ya teniendo ese chi, también podemos calcular cuánto vale el zeta para trazar las líneas oblicuas de las especificaciones. Entonces, zeta sería coseno a la menos 1 de chi. ¿Y cuánto daría aproximadamente, Mario? 53.76 grados. 53,76 grados. Buenísimo, muchas gracias. Entonces, vean que ya desglosamos un poquito la especificación del sobrepaso máximo. Podríamos hacer algo parecido con la del tiempo de asentamiento, porque ya sabemos que es un sistema subaamortiguado. Entonces, tiempo de asentamiento al 2%. Para un sistema subaamortiguado que no tiene tiempo muerto, la formulita sería 4 sobre chi omega n. Y nos dicen que eso tiene que ser menor o igual a 2. Por lo tanto, el chi por omega n tiene que ser, haciendo el despeje matemático, mayor o igual que 2. ¿De acuerdo? Entonces ya analizamos un poquito las especificaciones. ¿Qué sigue ahora? De empezar a analizar el controlador más simple. Entonces, empecemos con el controlador más simple. Entonces, el caso 1 sería suponer que CDS es un controlador puramente proporcional. Entonces, si es un controlador puramente proporcional, entonces LDS sería 4Kp entre S más 4 sobre S a la 2 más 4S más 8. Entonces, Daniel Sáenz, ¿habría algún problema en este caso para diseñar el controlador o no? Sí, bueno, igual que el pasado, ahora como hay tres polos, entonces Correcto, ¿verdad? Hay 3 polos de lazo abierto que generarían al lazo cerrado 3 polos. Y nuevamente, los 3 casos de diseño, primer orden, críticamente amortiguado y subamortiguado, a lo sumo tienen 2 polos. Entonces, de una vez descartamos el controlador proporcional y ni siquiera podemos dar los valores de las especificaciones. Voy a apuntarlo para acá. Entonces, se descarta. Pues no se pueden diseñar sistemas de lazo cerrado con 3 polos según el procedimiento visto en clase. Visto en clase. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sigue ahora? De lo que sigue es probar el siguiente controlador. Entonces, vamos al caso 2. El siguiente controlador sería un controlador proporcional derivativo. Vean que el problema, vamos a ver, de entrada ya nosotros sabemos que un P y un PD no cumplen el error permanente. O sea, podríamos descartarlos de una vez, pero ¿qué nos dice el ejercicio? Indique las especificaciones para incluso los más simples que se descartaron. Por eso es que también estamos analizando los más simples. Ya de entrada sabemos que un P y un PD no van a funcionar, pero queremos ver qué especificaciones pueden cumplir un P y también un PD, como en este caso.
Entonces, ya teniendo el controlador, podemos decir que L de S va a ser 4Kp por TD por S más 1 entre S más 4 sobre S a la 2 más 4S más 8. Y aquí nuevamente hay tres polos de lazo abierto, entonces hacemos lo mismo que en el escenario anterior, que en el ejemplo anterior, que es cancelar un polo con el cero real que tenemos. Entonces, esto sería igual a 4Kp por TD por S más 1 sobre TD. Y aquí nos va a quedar S más 4 sobre S a la 2 más 4S más 8. Entonces, se nota que este 0 se cancela con, perdón, que este 0 me permite cancelar este polo. Y entonces nuevamente 1 sobre TD es igual a 4. Y entonces TD va a ser igual a 0.25 segundos. Ya tenemos el primer parámetro del controlador diseñado. Entonces seguimos simplificando LDS. Entonces LDS, vean que sería 4 por TD por Kp. 4 por TD, sabiendo que TD es 0.25, me da 1. Entonces me va a quedar Kp entre S a la 2 más 4S más 8. Nuevamente, esto que queda en el numerador es lo que nosotros llamamos el K total entre S a la 2 más 4S más 8. Donde donde el K total es igual a Kp. Donde el K total es igual a Kp. Muy bien. Entonces, ¿qué sigue ahora? De dibujar el LGR. Este es el siguiente paso. Entonces vamos a dibujarlo por acá. Esto es sigma, esto es J omega. Ya sabemos que estos polos son complejos conjugados, que son -2 más -2J. O sea, hay un polo por acá, un polo por acá. Los valores de referencia, 2. Tendríamos -2. Aquí en el eje X tendríamos -2. Y ya cuando dibujemos el LGR, lo que sabemos es que esta rama se va a ir al infinito. Si se van a ir moviendo los polos del lazo cerrado al variar el K total. Y esta otra rama también se va a ir hacia el infinito. ¿Qué sigue ahora? Y lo que sigue ahora es poner las líneas de las especificaciones. Aquí al inicio habíamos puesto los valores de esas líneas. Entonces, para el tiempo de asentamiento, que es la línea vertical, ocupábamos un chi omega n mayor o igual que 2. Entonces, podemos poner esa línea del chi omega n. ¿Qué pasaría justo encima del LGR? Sería la línea del chi omega n para definir la especificación del tiempo de asentamiento. Entonces, voy a ponerla por aquí. Chi omega n igual a 2. Esta es la línea del tiempo de asentamiento al 2%. Y la otra especificación que nos dan era la del sobrepaso máximo, que teníamos, que eran dos líneas con ángulo cita de 53,76. Ojo ese ángulo, 53,76. Si yo les pregunto, por ejemplo, este ángulo, ¿cuánto mide este ángulo? Y lo voy a llamar beta. Ustedes podrían calcular cuánto mide ese ángulo beta. ¿Cuánto daría? Por trigonometría, digamos. Ajá, ¿sí? ¿Cuánto daría? Trigonometría. Y sería, tal Eh, vez sería dos entre 45. lo que... ah, bueno, sí, daría 45 sí, grados, ¿verdad? Porque este lado mide 2, este otro lado mide 2. Pero
¿Por qué les digo eso? Porque si la ubicación de este polo de lazo abierto respecto al origen está definida por un ángulo de 45, significa que un ángulo como el del sobrepaso máximo, que es de 53,76 grados, significa que ese ángulo va a tocar aquí ya los polos del lazo cerrado, porque la línea va a pasar más arribita, porque es un ángulo más grande. Entonces, eso me sirve para saber que si es posible que ese ángulo cita de 53,76 sí toque los polos del lazo cerrado. O sea, puede ser que ese ángulo cita haga lo siguiente. Bueno, ahí más o menos. Este sería el ángulo cita. Y por abajo también podría trazar el ángulo cita. Ajá. Entonces, venga, más o menos así. Aproximadamente. Entonces, ¿cuál sería la ubicación deseada de los polos del lazo cerrado? Yo sé que este punto y este punto son las ubicaciones deseadas para cumplir ambas especificaciones, tanto sobrepaso máximo como tiempo de asentamiento. Entonces voy a ponerlo por aquí. Ubicación deseada de polos de lazo cerrado para cumplir MPN y tiempo de asentamiento al 2%. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Estamos bien? ¿O hay alguna duda? Joan, Vamos bien, profe. ¿estamos bien? Buenísimo. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que podemos cumplir esas dos especificaciones. Eh, entonces, según el ejercicio, vamos a ver qué dice. Justifique la selección del controlador y obtenga los valores de las especificaciones para todos aquellos controladores analizados. El seleccionar y los más simples. Entonces, ya sabemos que un PD que cumple tiempo de asentamiento, cumple sobrepaso máximo, pero que no cumple. ¿Qué es lo que no cumple? El error permanente. El error permanente, ¿verdad? Ese no lo cumple. Entonces, ¿qué podemos saber? O vamos a ver, podríamos saber qué error permanente cumple. Sabemos que no va a ser cero, pero sabemos que sí va a haber un error permanente constante. ¿Cómo lo podemos saber? Y la única forma es diseñando el controlador, o sea, despejando el valor del KP. Ya tenemos el TD. Entonces, hagamos ese cálculo. O sea, terminemos de calcular el controlador para ver cuánto vale el error permanente. Entonces, recuerden que ya en este paso, lo que deberíamos hacer es plantear el polinomio factible. Como es un sistema subamortiguado, el polinomio factible tiene la forma s cuadrado más 2 chi omega n por s más omega n cuadrado. Y esto sería s a la 2 más 2. ¿Cuánto vale chi omega n en las ubicaciones deseadas? ¿Vale? 2 por s más. ¿Y cuánto es omega n? Omega n sería chi omega n, que es 2, entre chi. Y recuerden que chi nos da 0,591. Entonces, esto sería s cuadrado más 4 por s más. ¿Cuánto haría este cálculo, Mario? Que está por aquí. ¿Cuánto daría? O alguien que me ayude con este cálculo. 2 entre 0,591 al cuadrado. Que era el chi. Ajá.
Dice que sería 11,45. Gracias, Wendely. 11,45. Muy bien. Entonces, vean que esa sería una primera ecuación. Y ahora lo que sigue es calcular el polinomio característico del sistema. Recuerden que este se calculaba como 1 más L de S. Que sería 1 más, ¿y quién es L de S? Sería el K total entre S cuadrado más 4S más 8. El K total entre S cuadrado más 4S más 8. Que esto sería, recuerden que de este polinomio característico lo único que nos interesa es el numerador. Entonces esto sería S a la 2 más 4S más 8 más K total. Y esta sería la ecuación 2. Entonces vean que ahora lo que sigue es comparar 1 con 2. Entonces, comparando 1 con 2. Entonces, ¿qué nos queda? Vean que podemos comparar porque tengo S cuadrado, 4 por S, 4 por S, todo va bien. Si aquí me hubiera dado, por ejemplo, 4S y aquí 6S, significa que hay un error en algún lado del procedimiento. Luego me va a quedar que 11,45 es igual a 8 más el K total. Entonces me queda 11,45 es igual a 8 más el K total. Y eso implica que el K total va a ser igual a la resta, que sería 3,45. Y por aquí arriba vimos que el K total es igual al KP. Entonces esto sería igual a el KP. Entonces ya diseñamos el controlador PD. Ya sabemos que se cumple un MPN del 10%, un tiempo de asentamiento de 2 segundos. ¿Qué nos hace falta? Saber cuál es el error permanente que se cumple. Entonces, ¿cómo lo calculamos eso? De ahí aplicando el teorema al valor final. Entonces, hagamos ese cálculo. Entonces, ¿cuánto vale el EPR0 con ese controlador diseñado? Entonces, lo que hacemos es aplicar el teorema al valor final. Entonces, el EPR0 es igual al límite cuando S tiende a 0 de S por E de S, que es igual al límite cuando S tiende a 0 de S por 1 entre 1 más C de S por P de S por R de S. Y esto va a ser igual al límite cuando S tiende a 0 de S por 1 entre 1 más y C por P es la función de lazo abierto. Es KT entre S cuadrado más 4S más 8. Bien. KT entre S a la 2 más 4S más 8 por, y como es un cambio escalón, es delta R entre S. Entonces aquí se cancelan ciertas cosas, cancela esta S, y si evalúo, entonces me va a quedar 1 entre 1 más, vean que el K total ya vimos que era igual a KP, eso era 3,45 entre 8 por delta R. ¿Y cuánto daría este cálculo, Wendelin? 1 entre 1 más 3,45 entre 8. ¿Cuánto daría ese valor? Dice que es 0,698. 698. Ajá, por delta R. O sea, si el error permanente nos da esto, ya si lo normalizamos respecto al delta R, significa que sería de un error permanente del 69,8%. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cumplimos tiempo de asentamiento? Sí. ¿Cumplimos sobrepaso máximo? Sí. ¿Qué error permanente cumplimos?
un error permanente del 69,8%. ¿De acuerdo? ¿Qué sigue ahora? Lo que sigue ahora es analizar los casos restantes. Entonces, el caso 3 es pensar que un controlador PI puede ser la solución, que sería KP por TIS más 1 entre TI por S. ¿Verdad? Sigue este. Este lo vamos a ver después del receso. Entonces vamos a tomar 10 minutos y volvemos a las 3:04. ¿De acuerdo? En 10 minutos volvemos. 3:04. Y ya les comparto pantalla. Entonces, recuerden que íbamos por el caso 3. Vimos que el controlador proporcional no funcionaba. El PD tampoco, solo cumplía el PD 2 de las 3 especificaciones. Y ahora seguimos con el PI, que tiene una ganancia, que tiene un cero ajustable y que tiene un polo en el origen. Entonces, primero lo que hacemos es calcular cuál es la función de lazo abierto, o sea, LDS. Entonces, LDS sería 4KP por TIS más 1 entre S más 4 por S a la 2 más 4S más 8 y eso multiplicado por TI por S. Rodrigo, ¿qué podríamos hacer en este caso? Rodrigo Madrigal, ¿qué podríamos hacer? Cancelar, utilizar el cero con el TI para cancelar un polo. Ajá, ¿y cuántos polos quedarían? ¿Qué haces Eh, la cancelación? 3. Ah, bueno, no, 2. ¿Quedarían Ah, bueno, sí. 2 o 3? 3. Quedarían 3. ¿Y qué pasaría con eso entonces? Deberíamos cancelar otro también. Ajá, y se puede cancelar otro adicional. No, ¿verdad? No, Y entonces, ¿qué podríamos concluir? que el PI no es implementable. Que no podemos hacer el diseño porque también, aunque cancelemos el polo en -4 con el 0, siempre a lazo cerrado vamos a tener 3 polos. Y no tenemos fórmulas de las especificaciones para sistemas de orden 3 o superior. Nuevamente, solo tenemos fórmulas para sistemas de primer orden o de segundo orden. ¿De acuerdo? Entonces, por eso también descartaríamos el PI. Voy a anotarlo por acá para que no se les olvide y lo recuerden. Entonces, aunque se cancelara el polo en -4 usando el 0 del modo integral, coma, se tendrían 3 polos de lazo abierto, que generan un sistema de lazo cerrado, que genera un sistema de lazo cerrado de orden 3, para el cual no se tienen fórmulas, no se tienen fórmulas para calcular ni el sobrepaso máximo, ni el tiempo de asentamiento al 2%.
Entonces, ¿qué sigue? Sigue el caso 4. Y el caso 4 seguiría analizar un PID, que es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, en el caso 4, entonces nos tocaría analizar un PID que puede ser serie, que tendría la forma K', Ti' por S más 1, Td' por S más 1, entre Ti' por S, o eventualmente podría ser un PID estándar. PID estándar. Recuerden que para este tema del diseño de controladores con el LGR solo vamos a estudiar estas dos variantes en el LGR continuo. Van a ver que en el discreto, que es lo próximo que vamos a ver, vamos a usar más bien la versión paralela. Entonces, en el PID estándar tendríamos KP ya homogenizado, Ti' S cuadrado más Ti por S más 1. Todo eso dividido entre Ti por S. Entonces, les hago la siguiente pregunta. Joan, ¿cuál de los dos escogerías? ¿El PID serie o el PID estándar? Mm, el estándar. Ajá, es correcto. ¿Y por qué? ¿Por qué escogerías el Intuición estándar? masculina. ¿Por qué? Intuición masculina, no, sinceramente, lo tipo. Ok, bueno, es el estándar porque, nuevamente, si usamos el PID serie, ¿qué va a pasar? Podemos cancelar el polo en -4 usando alguno de estos dos ceros, pero solo podemos cancelar el polo en -4. ¿Qué va a pasar? Que si cancelamos ese polo, al final me queda el polo cuadrático y me queda el polo en el origen. O sea, me vuelven a quedar tres polos. Entonces, cuál es la forma de reducir aún más la función de lazo abierto o de reducir más LDS? Cancelando el polo de la planta o cancelando más bien los polos complejos conjugados. ¿Cuál es la única forma de cancelar polos complejos conjugados? De usando ceros que puedan ser complejos conjugados. El PID serie solo tiene ceros reales, pero el PID estándar, ¿qué tiene? Ceros que pueden ser complejos conjugados. Y ahí está la solución. Porque entonces, ¿cuántos polos de lazo abierto me van a quedar? Este que está en el origen y el que está en -4. O sea, me van a quedar solamente dos polos de lazo abierto. Y ya puedo clasificar mi sistema como amortiguado o como críticamente amortiguado. Que ya por las especificaciones sabemos que lo que ocupamos es un sistema amortiguado. Entonces, por eso es que escogemos el PID estándar. Entonces, voy a anotarlo por acá. Tendríamos que LDS, ya escogiendo el PID estándar, sería 4 por KP, Ti' S cuadrado más Ti por S, más 1. Y los polos de la planta, S más 4, S a la 2 más 4S más 8, Ti por S. ¿Cuál sería el siguiente paso, Anthony? ¿Qué habría que hacer en el siguiente paso? Tratar de cancelar los polos. Ajá, y para hacer eso, ¿qué hay que hacer previamente? TI igual 1 y TI igual 4. No, algo. Saca Sacar Ti' factor común. factor común, ¿verdad? Ujú, correcto. Entonces sería 4Kp Ti'
por S a la 2 más 1 sobre TD por S más 1 sobre TI por TD. Y en el denominador nos va a quedar S más 4 por S a la 2 más 4S más 8 por TI por S. Ahí pueden notar que se van a cancelar varias cosas. ¿Cuáles? Por ejemplo, este TI cancela con este TI. Queremos cancelar este cero complejo con este polo complejo. Y cuando hacemos esa cancelación, ustedes pueden notar que entonces 1, para hacer esa cancelación, 1 entre TD tiene que ser igual a 4. O sea que TD va a ser igual a 0.25 segundos. Ya tenemos el primer parámetro diseñado del controlador. Luego, por esa misma cancelación, 1 entre TI por TD tiene que ser igual a 8. Entonces, 1 entre TI por TD tiene que ser igual a 8. Entonces, TI va a ser igual a, haciendo el despeje matemático, 1 entre 8 por TD, que eso va a ser igual a 1 entre 8 por 0.25. Y 8 por 0.25, eso me da 2. O sea que TI nos daría 0,5 segundos. Y ya, vean qué fácil, con esa cancelación, ya diseñamos 2 de los 3 parámetros del controlador. Tiempo derivativo y tiempo integral. Entonces, ¿qué sigue ahora? Simplificar LDS, habiendo hecho esas cancelaciones. Entonces, LDS va a ser 4 por Kp por TD, pero TD es 0.25, entonces 4 por 0.25 da 1. O sea, LDS va a quedar simplemente como Kp entre S por S más 4. Vean qué bonita nos quedó la función de lazo abierto, bien simplificada. Y esto va a ser un K total entre S por S más 4, donde el K total va a ser igual a el Kp. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el paso siguiente? De dibujar el LGR para este sistema simplificado. Entonces, vamos a dibujar aquí el LGR. Para arriba. Ahí. Un poco torcido. Entonces, aquí vamos a tratar de dibujar el LGR. Sigma, J omega, los ejes. Hay un polo en el origen. Hay otro polo en -4. Y entonces, como hay dos polos de lazo abierto, hay dos ramas que van a terminar en infinito. Entonces, podríamos intuir que el LGR va a quedar de esta forma. Al aumentar el K total, los polos se van a ir moviendo según las flechitas que voy dibujando. Y entonces, como solamente hay un polo en el origen y otro polo en -4, el punto de salida del eje real, este punto de salida sería justo a la mitad. O sea, aquí habría un punto de salida en -2. ¿De acuerdo? ¿Qué sigue ahora? De poner las líneas de las especificaciones. Entonces, revisemos las especificaciones. La del tiempo de asentamiento, un chi omega n mayor o igual que 2. O sea, una línea vertical que pase por 2. Vamos a dibujar esa. Entonces, voy a trazar la línea del tiempo de asentamiento. Sería justo aquí, ¿verdad? Casualmente pasa justo por 2. Sería una línea del
chi omega n igual a 2, que sería para la especificación del tiempo de asentamiento. Ahí lo anoté para que no se les olvide. Y luego la otra es la del sobrepaso máximo, el 10%, que estaba por ángulo cita de 53,76 grados. Entonces, vamos a trazar esa línea de los ángulos cita. Entonces aquí tendríamos ese ángulo cita. Y por aquí tendríamos el otro ángulo cita. Pregunta, Daniel Sáenz, ¿se pueden cumplir entonces con un PID estándar el tiempo de asentamiento y el sobrepaso máximo? Sí. Sí, ¿verdad? Y además, también el error permanente en servocontrol, que queríamos un error permanente nulo. ¿Cuáles serían las ubicaciones para cumplir esas especificaciones? Aquí donde marco estas líneas en color naranja. Aquí en esta X y en esta X serían las ubicaciones deseadas. Ubicaciones deseadas de polos de lazo cerrado para cumplir MPN y el tiempo de asentamiento. Por otro lado, gracias al polo en el origen, también sabemos que el EPR 0 igual a 0% también se va a cumplir por el polo en el origen que tiene el controlador. Entonces, ¿qué sigue ahora? Ya sabemos que un PID estándar va a cumplir todas las especificaciones. Ahora lo que sigue es calcular los parámetros que hagan falta. Vean que ya teníamos el TI y el TD. Lo único que nos hace falta es calcular el KP. ¿Cómo lo hacemos? Formando los polinomios. Entonces, lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos el polinomio factible, que como es un sistema pseudoamortiguado, porque hay dos polos complejos conjugados de lazo cerrado, que son las X en color naranja, entonces va a tener esta forma: S cuadrado más 2 por chi por omega n por s más omega n cuadrado. Y entonces esto va a ser S cuadrado más 2 chi omega n. ¿Cuánto valen las ubicaciones deseadas? Chi omega n vale 2. Sería 2 por 2 por s. ¿Y cuánto vale omega n? Hacemos el toque de que omega n es chi omega n en las ubicaciones deseadas, que es 2, entre el chi en las ubicaciones deseadas, que nos había dado 0,591. Es el cuadrado. Entonces simplificamos y nos va a quedar s a la 2 más 4s más 11,45. Entonces ya tenemos esta primera ecuación. ¿Qué sigue ahora? Y calcular el polinomio del sistema. Entonces, el PCDS del sistema va a ser igual a 1 más LDS. Y eso sería 1 más. ¿Quién es el LDS? Esta función simplificada, el K total, entre S por S más 4. Y recuerden que de aquí lo que nos interesa es solo el numerador. Entonces, vamos a tener que eso es S a la 2 más 4S más el K total. Y eso sería la segunda ecuación. Finalmente, ¿qué haríamos? De comparar 1 con 2. Entonces, comparando 1 con 2. Entonces, ¿qué tenemos? Puedo comparar, sí, porque S cuadrado es S cuadrado. 4S es 4S. 11,45 sería
el KT. Entonces, lo que tenemos es que KT es igual a 1145. Y como habíamos visto antes, el K total era igual al KP. Entonces, de esta forma ya habríamos diseñado nuestro controlador PID estándar que cumple las 3 especificaciones de diseño. ¿Hay alguna duda? Pues estamos bien. Joan, Daniel Sáenz. ¿Todo bien, profe? ¿Todo bien? Todo bien, Excelente, buenísimo. Todo bien, Entonces, profesor. excelente. Ya terminamos los ejemplos, ¿de acuerdo? Del LGR en tiempo continuo. Sin embargo, si ustedes notan, casi siempre cuando hemos hecho el despeje final comparando el polinomio factible con el polinomio del sistema, casi siempre el polinomio factible ha quedado de orden 2 pseudoamortiguado. Pero recuerden que tenemos 3 casos. Podría ser que el polinomio factible sea de primer orden, o podría ser que el polinomio factible sea de un sistema críticamente amortiguado. Y de esos no hemos hecho tantos ejemplos, ¿verdad? Seguramente con la tarea que voy a dejar, que es la última tarea del curso, entonces ahí van a poner en práctica esos otros 2 casos. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es como un breve resumen de esos otros 2 casos para que no se les complique. Entonces voy a ponerle aquí una pequeña nota. Entonces, resumen de casos adicionales de los cuales no hemos hecho tanta práctica. Entonces, podría ser que tengamos un sistema críticamente amortiguado. Entonces, recuerden que en ese caso tenemos que MYRDS es igual a KYR entre T sub C S más 1 al cuadrado. Un sistema críticamente amortiguado, recuerden que tiene un polo doble o tiene 2 polos en la misma ubicación. Podemos ver que los polos P1 y 2 se ubican en -1 entre T sub C. Desde el punto de vista de las especificaciones que típicamente diseñamos, nosotros sabemos que el sobrepaso máximo sería 0, o sea, los polos están sobre el eje real, ¿de acuerdo? No hace falta trazar las líneas con los ángulos zeta. De hecho, por aquello, por si alguien lo duda, simplemente voy a poner que zeta vale 0 grados. Y entonces, ¿cómo vemos esto desde el LGR? Bueno, tal vez hablemos un poquito de la otra especificación, la del tiempo de asentamiento al 2%. Si es al 2%, hay que usar la fórmula que dice que el tiempo de asentamiento es 5,83 veces la constante de tiempo T sub C, constante de tiempo de lazo cerrado. Entonces, ¿qué podría pasar? Yo les diga, bueno, diseño un sistema que genere un sobrepaso igual a 0. Y ustedes identifican que quedan 2 polos de lazo cerrado y que por lo tanto el sistema es críticamente amortiguado. Y yo les digo, ok, ese tiempo de asentamiento tiene que ser menor o igual, por ejemplo, para poner un valor fácil, tiene que ser menor o igual que 5,83 segundos. Entonces, vean que de este ejemplo, entonces el T sub C deseado tiene que ser igual a 1 segundo. Entonces, ¿cómo se ve eso en el LGR? Entonces, en el LGR tengo algo así, sigma j omega, y tengo que trazar la línea límite donde se cumple la especificación del tiempo de asentamiento. Entonces, esa línea límite ya no se va a dar en chi omega n, como en un sistema subamortiguado. Ahora la línea límite se va a dar en -1 sobre T sub C. -1 sobre T sub C.
que para este ejemplo que yo le di, recuerden que esto simplemente es un ejemplo, ¿verdad? Son valores numéricos. Entonces sería una línea en -1. O sea, ocupo que los polos del lazo cerrado estén sobre la línea en -1 o a la izquierda de -1 para cumplir la especificación del tiempo de asentamiento. Y entonces luego, finalmente, ¿de qué ocupa hacer uno? Finalmente uno ocupa definir quién es el polinomio factible, para hacer la comparación. Entonces el polinomio factible, ¿qué va a ser? Y simplemente va a ser t sub c por s más 1 al cuadrado. Que esto si uno lo desarrolla es t sub c al cuadrado por s cuadrado más 2t sub c por s más 1. ¿Estamos bien con la explicación del sistema críticamente amortiguado? ¿O hay alguna duda? Gwendolyn, Joan, Todo bien. ¿todo bien? Excelente, buenísimo. Entonces, esto sería lo que habría que hacer si les toca un sistema críticamente amortiguado. El otro escenario puede ser posible es, ¿qué pasa si más bien les toca un sistema de primer orden? Entonces, si tenemos un sistema de primer orden, entonces lo que nos va a quedar es que el MYR de S va a ser igual a KYR entre T sub C por S más 1. Entonces, un sistema de primer orden lo que tiene es un único polo, P1, que se ubica en -1 sobre T sub C. En cuanto a especificaciones, sabemos que el sobrepaso máximo normalizado iba a ser 0 porque es un sistema de primer orden. Y por otro lado, sabemos que para el tiempo de asentamiento, al 2%, serían 4 constantes de tiempo. Entonces, por ejemplo, si nos dicen, bueno, poniendo un ejemplo sencillo, se desea que el tiempo de asentamiento sea menor o igual que 4 segundos. Entonces, de aquí despejaríamos que T sub C, para que esto sea menor o igual a 4, T sub C tiene que ser menor o igual que 1. Esto nuevamente es simplemente valores de un ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Qué ejemplo? Entonces, ¿cómo vemos esto en el LGR? Entonces, en el LGR simplemente aquí lo dibujamos. Tenemos sigma, tenemos j omega, donde trazamos la línea límite que cumple la especificación del tiempo de asentamiento. Y ahora se ubicaría en -1 sobre T sub C. Que en este caso, como T sub C vale 1, entonces sería una línea en -1. O sea, para que se cumpla la especificación del tiempo de asentamiento, mis polos del lazo cerrado tienen que estar encima o a la izquierda de esa línea. Ahora, ya para hacer el despeje, de ahí ocuparíamos el polinomio factible. ¿Cómo se define ese polinomio factible? Muy sencillo, un sistema de primer orden, T sub C por S más 1. Y así ya sacamos cuál es ese polinomio factible. ¿Estamos bien o hay alguna duda? Joan, Daniel Sáenz, Gwendolyn. Todo bien, Todo bien, profe. profe. Excelente, buenísimo. Entonces, como les dije, estos dos casos seguramente los van a ver en la tarea. Entonces, vamos a quedar hasta acá, ¿de acuerdo? Y yo en un rato les voy a dejar el enunciado de la siguiente tarea para que terminen de practicar este tema. En la clase del jueves ya veríamos el diseño de controladores con el LGR discreto, que funciona diferente. Entonces es importante que no falte. Buenísimo. Entonces aquí paro la